Hola mi querido amigo, te extiendo un cordial saludo desde acá, desde mi hogar, deseándote además que el perdón y la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesús y la paz del Espíritu Santo sea contigo hoy y siempre. El sábado anterior estuvimos hablando sobre una armadura que se habla en la palabra de Dios, ahí en la carta a los Efesios capítulo 6, a partir del verso 10 en adelante. Y esta armadura debemos tenerla puesta en todo tiempo y lugar si queremos en verdad salir victoriosos de todas las amenazas, de todas las acechanzas, de todas las mentiras y engaños que Satanás envía en forma de proyectiles contra esta humanidad. Y aunque estas exhortaciones fueron dirigidas a una iglesia en el pasado, siguen vigentes en nuestra vida porque el mismo enemigo del pasado es el mismo enemigo del presente, pero con una diferencia. Hoy día este enemigo tiene más poder, tiene más astucia y más conocimiento sobre la raza humana. Y cuanto más se acerca a sus días finales, pues con más sutileza engañará a la humanidad. Así que, recapitulando lo estudiado anteriormente, el mensaje del sábado pasado, sobre lo que estamos hablando, sobre la armadura de Dios, que viene compuesta por 7 piezas, y como le dije el sábado pasado, hablamos sobre las primeras 5 piezas, que estas piezas son el cinturón, que no es otra cosa que la verdad en Cristo. Tenemos que enfrentar al padre de las mentiras con la verdad. No olviden que Satanás, con sus mentiras y engaños, arrastró junto con él a la tercera parte de los ángeles en el mismo trono de Dios. Y si pudo lograrlo con esos cientos y millones de ángeles, ¿cuánto más lo logrará con nosotros, que hasta ya hemos perdido la identidad de quienes somos? Porque nuestra semejanza e imagen de Dios se perdió. Por eso, mi amado, practicar la verdad y desechar la mentira nos va a ir identificando poco a poco quiénes somos, y a la vez nos hará libre de las mentiras y sutilezas de Satanás, y de esa manera no nos podrá engañar. La segunda pieza de esta armadura de Dios es la coraza, es decir, el bodyguard, el chaleco antibalas, que no es otra cosa que la justicia de Cristo. Y mi amigo querido, no solamente los cristianos, sino que todo ser humano debería de andar vestido con ese bodyguard o ese chaleco antibalas, porque la justicia de Cristo nos va a proteger contra las terribles acusaciones de Satanás. Por eso tenemos que decidir cada día estar amparados con esa coraza de justicia que en Cristo Jesús encontraremos. La tercera pieza que estudiamos el sábado pasado es el calzado, los zapatos que debemos tener puestos, que no es otra cosa que la predicación del Evangelio. Hay algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente, y es que para no caer en la mentira y en el engaño, y para estar todo el tiempo revestido de la justicia de Cristo, la única manera de mantenernos por ese camino de la verdad y de mantenernos amparados bajo la justicia de Cristo es predicando en todo tiempo la palabra de Dios. Recuerden que Cristo Jesús, cuando fue tentado en el desierto, allí por Satanás, pudo contrarrestar, pudo neutralizar, resistir y hacerle frente a Satanás con solo 2 palabras: escrito está. Y tú y yo hoy podemos también, a través de la palabra de Dios, neutralizar toda mentira y todo engaño que venga del enemigo. Aunque venga disfrazado,
Escucha bien, mi amigo. Aunque venga disfrazado de mujer, aunque venga disfrazado de hombre, aunque venga disfrazado de niño o de anciano. La cuarta pieza que estuvimos estudiando el sábado pasado trata sobre el escudo. El escudo, como todos sabemos, es un arma de protección contra cualquier peligro. Y esto no es otra cosa que la fe que tú puedas desarrollar en ti para creerle a tu Creador y Redentor Cristo Jesús y no para creerle al padre de las mentiras, el diablo. Y creo que este escudo son pocos, pero muy pocos los que lo poseen. El Salmo 46 comienza diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no tememos o no temeremos, aunque la tierra se parta en pedazos, dice el Salmo 46. No temeremos aunque se traspasen los montes al medio del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes, no temeremos. Porque ese escudo, que es nuestra fe, nos amparará y nos fortalecerá, y el manto de justicia de Jehová nos cubrirá en todo tiempo. Y cuando les digo que ese escudo son pocas las personas que lo tienen, es porque hay muy poca fe en el ser humano. El ser humano necesita aumentar su fe. Y la fe del ser humano crece con su relación con Cristo. No hay fe si no hay una buena relación con Cristo. La quinta pieza que estuvimos estudiando el sábado pasado trata sobre el casco de protección. Si vamos a una zona de construcción, vamos a ver allí a todos los trabajadores con un casco para proteger su cabeza de algún peligro. Y este casco no es otra cosa que la salvación que está en peligro en nuestra vida. Y este casco, que aquí en la palabra de Dios se llama yelmo, no es para cuidar nuestra cabecita de algún golpe físico, mis amados, sino para cuidar nuestros pensamientos, para cuidar nuestra mente, porque en dependencia de lo que alimentemos nuestra mente, nos dará el pase o la visa a la salvación eterna. Amados, les hice un breve comentario sobre lo que trata las primeras 5 piezas que componen la armadura de Dios. Si desean saber más sobre estas piezas, pueden ir al mensaje anterior, que allí encontramos allí vamos a encontrar más detalle sobre estas primeras 5 piezas. Ahora, el sábado pasado, por honor al tiempo, no pudimos hablar sobre las 7 piezas que forman parte de la armadura de Dios. Pero hoy continuaremos con la pieza 6 y la pieza número 7, que para mí son las 2 piezas clave para darle el blindaje y la fortaleza que necesita esta vestidura en nuestra vida espiritual. Estas 2 piezas, mis amados, nos llevan a otro nivel, porque nos van a llevar a contraatacar al enemigo. Así que regresamos una vez más a la carta a los Efesios, allí en el capítulo 6, en versículo 17, pero la segunda parte de este versículo que nos habla sobre la pieza número 6. Y dice así: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si van al capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 17, la segunda parte, van a escuchar que dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la primera parte de este versículo habla sobre el casco, sobre el yelmo de la salvación, que es la quinta pieza. Mis amados, aquí físicamente Pablo se refiere a la espada del soldado romano,
Pero espiritualmente nos está diciendo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Miren, mis amados, nosotros tenemos una misión y esa misión no consiste solamente en defendernos, porque vivir solamente a la defensiva no creo que nos haga crecer mucho en nuestra vida espiritual. Esta acción solamente nos llevará a defendernos, pero sin pretender atacar. En otras palabras, esta acción te va a llevar solamente a huir del enemigo, sin la más mínima intención de contraatacar. Y cuando tú usas esta actitud de defensa, vas a vivir con mucho recelo y totalmente desconfiado por temor a ser dañado. ¿Estás entendiendo hasta aquí? Las primeras 5 piezas, escucha bien, las primeras 5 piezas de esta armadura, según la exhortación de Pablo, es para defendernos contra las acechanzas, contra los dardos de fuego y contra toda mentira y engaño que Satanás lanza en forma de proyectiles contra todos nosotros. Pero en el versículo 17 Pablo termina diciéndonos que no solamente vamos a cuidar nuestros pensamientos, ahora hay que tomar también espada. ¿Y cuál es esta espada? Pues la palabra de Dios. Porque ahora tenemos que contraatacar, es decir, que no solamente debemos andar por este mundo a la defensiva, sino también a la ofensiva. Tenemos que aprender a contraatacar, mis amados. La palabra ofensiva significa prepararse para atacar al contrincante. Porque nosotros tenemos un reino que conquistar. Miren, quiero aprovechar para hablarles sobre algo, una experiencia que me pasó hace unos 2 años atrás. Después de llevar varios años sin saber de un amigo y hermano en Cristo, que crecimos incluso juntos en la fe, nos encontramos por las redes sociales y después de tanto hablar sobre todo lo que había pasado por nuestra vida desde la última vez que nos vimos, me envió varias fotografías que yo en verdad me quedé en shock. Este hermano tiene un arsenal de armas sofisticadas, de todo tipo de alcance, municiones de todo tipo de alcance, incluso hasta esos Varigar o chalecos antibalas que conocemos. Y yo le pregunté, hermano, ¿y todo eso para qué cosa es? Y él me respondió con estas palabras: hermano, ¿tú crees que lo que viene para el pueblo de Dios es fácil? Yo me estoy preparando, me dice él. Yo no sé si me lo dijo de broma, si me lo dijo en serio. Lo cierto es que está bien equipado, mis amados. Desafortunadamente en este país, principalmente en este estado de la Florida, puedes tener todo el armamento que tú desees comprar siempre y cuando estén dentro de los requisitos y las leyes de este estado, y también posea su licencia. Lo cierto es que por mucho que quise explicarle a este hermano y amigo, fue en vano. Mis queridos amados, ¿será que muchos cristianos piensan que la espada que se refiere Pablo aquí es hacernos de arma física para defendernos en el día malo? La espada que se habla aquí en Efesios 6:17 no es un arma física, sino la propia palabra de Dios. Hay muchos hermanos que ya están siendo engañados y es triste ver estas cosas dentro del pueblo de Dios. Es triste. Allí en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Miren, hermanos, la imagen que Cristo presenta aquí de la iglesia no es para que un grupo de cristianos allí estén escondidos o atrincherados en algún lugar para que el diablo no los conquiste. Lo que presenta Cristo aquí en este pasaje es la de un ejército preparado para conquistar un reino donde quien debe estar atrincherado no es otro que el enemigo de Dios. Y sigue diciendo Cristo en este texto que ni las puertas del infierno podrán contra ese ejército. Y para conquistar ese reino, mis amados, Dios nos ha provisto de un arma superpoderosa que a través de los tiempos el diablo ha querido destruirla, pero nunca lo logrará, y es la palabra de Dios. Y dice Pablo que es la espada del Espíritu. ¿Qué mejor arma para defendernos del peor enemigo que tenemos nosotros, que es incluso un enemigo espiritual? Ahora, ¿por qué Pablo le pone este nombre a la palabra de Dios? La espada del Espíritu. Creo que hay 3 razones por las que Pablo le puso este nombre. En primer lugar, le puso este nombre porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró. En segundo lugar, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Y en tercer lugar, mis amados, porque es el Espíritu Santo quien aplica la palabra de Dios en nuestros corazones. Es por eso que Pablo tal vez compara la palabra de Dios con la espada del Espíritu. Mis amados, cuando usamos la palabra de Dios adecuadamente, cuando lo usamos siempre, escucha bien, siempre se manifestará en nosotros. Cuando lo usamos adecuadamente, siempre se manifestará en nosotros el poder del Espíritu Santo. Pero eso solo sucederá siempre y cuando le demos el uso adecuado a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, mis amados, debemos insistir una y otra vez en predicar la palabra viva, en predicar la palabra eficaz y verdadera de Dios. Pero la palabra de Dios no se tiene que predicar, la palabra de Dios se tiene que predicar con fidelidad. La palabra de Dios se tiene que predicar con profundidad. La palabra de Dios se tiene que predicar con firmeza y con mucha claridad, porque de lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo, mis amados. Allí en Juan 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús se encuentra orando por sus discípulos, le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17, dice, es el versículo de la inspiración, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Mis amados, la palabra de Dios debe ser predicada en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hoy día existen muchas iglesias donde sus miembros están siendo entretenidos por sus líderes. Hoy día, mis amados, casi no se predica la palabra de Dios. Muchos líderes religiosos, pastores, ministros, evangelistas, entretienen a las iglesias con chistes, con palabras suaves por temor a herir los sentimientos. Sí,
Es triste decirlo, pero esto está pasando hoy día en las iglesias de Dios. ¿Sabes? Y no deberíamos darle lugar a esto, no. No deberíamos ser partícipes de estos shows. Porque o somos títeres, o somos payasos, bufones, o somos verdaderos siervos de Dios. Quiero leerte una nota de la sierva de Dios. En su libro Regalos Espirituales, tomo 2, páginas 284 y 285, donde nos dice ella que los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad, tal como se encuentra en la palabra de Dios. Sigue diciendo, dejad que la verdad salga. Sigue diciendo que le fue mostrado que la razón por la que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses, y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe. Sigue diciendo, vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Y mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados con Dios. Mis amados, estamos aquí para predicar la palabra de Dios y no para perder el tiempo en entretenimientos chistosos, manteniendo de esa manera la mente de las personas lejos del verdadero objetivo, que es aprender cada día más sobre la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 32, podemos leer que la palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificarnos. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, damos gracias a Dios porque cuando recibisteis la palabra no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Amados del cielo, la palabra de Dios actúa, sí, pero solo actúa, como dice la sierva de Dios, cuando clamamos a voz en cuello y no callamos, cuando predicamos una verdad presente, directa, e instamos a las personas a tomar decisiones en su vida con urgencia. Entonces es ahí, escucha bien, es ahí cuando le dejamos los resultados a Dios y el Espíritu Santo comienza a actuar con su espada. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa espada de doble filo que discierne los pensamientos y todas las intenciones del corazón. Porque de otra manera, mis amados, de otra manera no encontraremos resultado alguno como discípulos de Cristo en la predicación de su palabra. La iglesia hoy día se encuentra cada vez más entretenida, haciendo un montón de cosas, y cada vez es menos el tiempo que dedican para predicar la palabra de Dios. Pero sin embargo hay mucho tiempo suficiente para entretenimientos. Hay que reflexionar en esto, mis amados. Estamos en los tiempos finales de este mundo y no estamos para estar perdiendo el tiempo. Amado del cielo, solo y única cosa en este mundo que puede edificarnos es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede fortalecernos.
Solo la palabra de Dios, mis amados, es la única arma para pelear contra el maligno. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a mantenernos por ese camino de la verdad y de mantenernos amparados y firmes en las cosas del Señor. Es la palabra de Dios la que va a salvar a esos que están allá afuera sin esperanza alguna. Dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Mi amigo querido, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esta es la verdadera espada del Espíritu que se refiere Pablo en este versículo 17. Mi querido amigo, aquí vemos cómo nos presenta Pablo en este capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, la lucha del cristiano y la armadura que debemos usar para enfrentar esta batalla espiritual. Esta armadura no funciona usando una sola pieza, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tenemos que usarla completa si queremos sobrevivir a esas acechanzas y a esos dardos de fuego que lanza nuestro enemigo. Esta armadura consiste en creer correctamente en la palabra de Dios y hacer las cosas como Dios desea, orando, estudiando su palabra y testificando, buscando almas perdidas para el reino eterno. Sí, tenemos que nutrir nuestra mente con la verdad divina y desechar todo aquello que no, escucha bien, que no nos edifique. La mente, mis amados, la mente es el cuartel general de nuestro cuerpo. Y todo aquel que controla su mente, con toda seguridad te digo que va a controlar su vida. ¿Y sabes por qué? Porque así como tú pienses, así vas a vivir. Así como tú pienses, así vas a actuar. Así como tú pienses, así te vas a proyectar ante la vida. Ahora, la gran pregunta es, ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Quién controla nuestra mente? Porque si no es la palabra de Dios quien controla nuestra mente, escucha bien, querido, entonces otra cosa lo está haciendo. Y esa otra cosa es el enemigo de Dios. Escucha bien, mi amigo. La palabra de Dios tiene que controlar nuestro proceso de pensamientos, porque de lo contrario estaríamos viviendo una vida equivocada, una vida sin sentido y sometida a la mentira y al engaño de Satanás. Pidámosle a Dios que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Pablo allí en Colosenses 3:16. Mis amados, podemos tener carencia de muchas cosas. Podemos tener carencia de comida. Podemos tener carencia de calzados, vestidos. Pero de lo único que tú nunca jamás puedes tener carencia es de la palabra de Dios. More en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Dice el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos. Él no escucha la filosofía de este mundo, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
Amados, eso es lo que como cristianos debemos hacer cada uno de nosotros. Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Estamos en una guerra y no existe otra forma de ganarla que no sea con estas exhortaciones que Pablo nos da en Efesios 6. Y usar esta armadura no es fácil, yo lo sé. Le está hablando una persona que se la ha puesto varias veces y se la ha quitado, sí. Y es triste decirlo. Usar esta armadura no es fácil. Al principio la vamos a sentir pesada, como que no podemos con ella. En algunas ocasiones vamos a sentir el deseo de quitárnoslas para descansar. Pero no lo hagas equivocado. Grón, no te canses, no desmayes, porque vale la pena seguir luchando con ella puesta, mis amados. Ahora, puesto de que la palabra, la espada que nos da el Espíritu es la palabra de Dios, nunca debemos cansarnos de estudiarla, porque en ella vamos a encontrar el conocimiento para enfrentar al enemigo en toda batalla, mis amados. No podemos enfrentar un enemigo como el nuestro sin tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es la espada del Espíritu. Con ella vamos a defendernos, con ella vamos a contraatacar. Y miren qué ejemplo más sencillo allí en Mateo 4. Del versículo 1 al versículo 11, creo. Vemos cómo Cristo pudo vencer esas tentaciones con solo usar la palabra de Dios. Escrito está. Así tan sencillo. Pero ¿por qué Cristo pudo contraatacar las acechanzas y esos dardos de fuego de Satanás? Porque Jesús conocía la palabra de Dios a la perfección. Por la relación que tenía con su Padre. Si tú y yo estudiamos la palabra de Dios y nos preparamos, también podemos enfrentar al enemigo de las almas. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo nos dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que usa bien la palabra de la verdad. Amados, si llegamos a alcanzar pleno conocimiento de la palabra de Dios, porque así nos los hemos propuesto en nuestro corazón, estudiarla día tras día, escucha bien, no tragarla sin antes masticarla lentamente y saborearla. Entonces vamos a declararla con poder y fuerza en todo momento y en todo lugar. Y estoy seguro que saldremos victoriosos, así como Jesús lo hizo. Ahora, vamos a entrar a la pieza número 7. Ya sabemos que la pieza número 6 es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que tenemos que estudiarla diligentemente, orando constantemente, porque estudiar la palabra de Dios no es orar cuando vas a comenzar solamente. Cada hoja que tú estudies de la palabra de Dios tiene que hacer una pausa y orar para que el enemigo no se introduzca en tu mente. Vamos a entrar a la pieza número 7, que le va a dar el acabado y la terminación perfecta a esta armadura de Dios. Recuerden que el número 7 significa perfección, pero también significa plenitud. Así que ya hemos hablado de las primeras 6 piezas, pero falta una, y es la principal. Porque sin ella es súper difícil hacer de esta armadura un arma de protección segura, un arma sofisticada contra esos misiles que el enemigo de Dios lanza contra nosotros. Esta armadura necesita algo más para darle la perfección a esa protección.
Porque sin este ingrediente que falta, no creo, escucha bien, que esa armadura pueda soportar por mucho tiempo. Y lo que le va a dar ese blindaje, esa dureza, para que sea impenetrable, lo dice el versículo 18, que dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué linda es la palabra de Dios, mis amados. Me lleno de gozo cuando estudio la palabra de Dios. ¿No sientes lo mismo tú? Amados, es a través de la oración que podemos mantener una estrecha y perfecta relación con Dios. Si no ponemos en práctica la oración en nuestra vida, estaremos en peligro de extinción. Y fíjense, no basta solo 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde para orar, o solo 3 veces al día, porque eso no es suficiente, mis amados. Debemos estar en comunión con nuestro Señor Jesús las 24 horas del día. Así que, de todas las partes de esta armadura que hemos estudiado hasta aquí, la más esencial, la más importante es la oración. Porque sin la oración no vamos a cuidar nuestros pensamientos. Sin la oración no vamos a poner en práctica la verdad y la justicia de Cristo. Sin la oración no vamos a predicar el evangelio de paz. Y mucho menos vamos a saber desenfundar la espada del Espíritu. Porque sin la oración, mis amados, no vamos a entender su palabra. Así que les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un vehículo está compuesto por muchas piezas que son esenciales para su buen funcionamiento. Y de esa manera pueda cumplir con su cometido. Pero ese vehículo, mis amados, que está compuesto por varias piezas, no tiene ningún significado, no tiene ningún valor sin el combustible o la energía que necesita para su función. Pues así mismo es el caso del cristiano. Nuestro Señor Jesús nos exhorta que nos pongamos esa armadura si queremos en verdad estar firmes y seguros en Él. Pero esa armadura no va a significar nada en tu vida. Esa armadura no te servirá para nada si le falta ese condimento, si le falta ese combustible que tú necesitas en tu diario vivir, que es la oración. Dice la sierva de Dios que la oración es tan esencial en nuestra vida, así como el alimento físico que necesitamos para nuestro vivir. También nos dice que deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración, para que nuestra mente no se desvíe. Y si así fuera, debemos hacerla volver a través de la oración, y que por el esfuerzo perseverante, el hábito de orar se hará cada vez más fácil. ¿Entendieron? Amados, ahí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, leemos estas palabras. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados, la palabra clamar significa pedir. La palabra clamar significa implorar, gritar y dar voces pidiendo ayuda. En otras palabras, clamar es orar. Y orar es derramar tu alma, tu espíritu, así como Ana.
en aquel templo dejándolo todo allí. Orar es entregarte en cuerpo y espíritu ante tu Creador. La oración es el manto. La oración es la capa, la protección que cubrirá todo tu cuerpo, tanto físico como mental y espiritual. La oración, mis amados, hace un efecto en nuestra vida que sin darnos cuenta nos lleva a abandonar todos esos hábitos y costumbres que practicamos en nuestro caminar por este mundo y que no son compatibles con Dios. La oración, mis amados, nos va a ayudar a combatir la ira, el ego, la avaricia, la tristeza, la depresión, la inseguridad, el miedo, la duda. La oración nos va a llevar a una vida más sana, mis amados. La oración nos va a llevar a perdonar y a pedir perdón. La oración nos va a llevar a reconocer cuando fallamos y cuando cometemos errores. La oración nos va a llevar a tratar a las personas con respeto. La oración nos va a llevar a tener actos generosos por los demás. La oración, mis amados, nos enseñará a amar. La oración nos limpiará nuestro corazón de odio. Limpiará nuestro corazón de rencor, de envidia, de egoísmo, de vanidad, de la ira, la cólera, la mentira, el engaño. Y nos llevará a un nivel que tú y yo no nos imaginamos. A través de la oración vamos a ir desechando todos los frutos que vienen de Satanás y vamos a ir cultivando, vamos a ir construyendo y fortaleciendo todos los frutos que vienen de Dios, que encontramos allí en Gálatas 5, 22, 23, conocido como el fruto del Espíritu Santo. La oración, mis amados, es el blindaje que cubre la armadura de Dios. La sierva de Dios nos sigue diciendo que todos aquellos que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen tiempo diario a la meditación, a la oración y al estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre todos aquellos que los rodean. Amados del cielo, sigue diciendo ella, suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Querido, mi querido amigo, mi querido amado, sin la oración no hay cristianismo. Sin la oración no hay una verdadera relación con Dios. Sin la oración no hay arma en este mundo que te ayude a enfrentar esos dardos de fuego y esas acechanzas que Satanás envía sobre aquellos que luchan por caminar por la senda de justicia de Cristo. Para terminar este mensaje, lo haré con otra cita de la sierva del Señor que dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Mis amados, esto es un asunto diario. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada hora. Conságrate a Cristo Jesús en oración, sometiendo así todos tus planes a Dios para que los vayas poniendo en práctica o los vayas abandonando según te lo indique el Espíritu Santo. Y así de esa manera iremos siendo más semejantes a Cristo. Amados, la única manera de usar esa armadura de Dios correctamente es usando las 7 piezas que la componen a la manera de Cristo. Porque de lo contrario seremos presa fácil del enemigo de Dios. Recuerda, esta armadura está compuesta por 7 piezas.
La número 1, la pieza número 1, la verdad en Cristo. Número 2, la justicia de Cristo. Número 3, la predicación del Evangelio. Número 4, la fe en Cristo. Número 5, cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos porque de ellos dependerá nuestra salvación. Número 6, estudiar la palabra de Dios, que es la espada con que nos vamos a defender del maligno. Y número 7, la oración, que es la capa protectora de tu vida. Ponte esta armadura, mi amado, y prepárate a enfrentar este año 2022 en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz y el amor de Cristo sea contigo. Amén. Nos vemos en un próximo video. Espero que esta reflexión te haga pensar y te lleve a tomar la decisión correcta. Un abrazo en Cristo.